Buenos days. Hoy no tengo sueño porque aunque diga buenos days, son básicamente son las 9 menos 20 de la noche. Bueno, hoy os voy a contar un caso súper chulo que a mí me encanta y que la gente no conoce, que esto está basado en hechos reales, ¿no? Toda la historia detrás del personaje de La Matanza de Texas está basado en hechos reales, está basado en una persona que no era de Texas, era de Wisconsin, pero bueno, unos 2000 y pico kilómetros no son nada, ¿no? Bueno, al lado. Esta persona era Edward Theodore Gain, al que llamaremos, porque es como se conoce al caso, el carnicero de Plainfield. Ed Gain nace en un pueblo que se llama Plainfield, en el condado de La Crosse, en Wisconsin, como ya he comentado, el 27 de agosto de 1906. Él era hijo de George y Augusta Gain, que tenían bueno, ellos regentaban una pequeña carnicería que a la vez era tienda, pero tenía su propio matadero. Esto es importante para más adelante, para el contexto de la infancia de esta persona. El matrimonio formado por George y Augusta Gain tuvo dos hijos, tuvo a Fred, que era el hermano mayor de Ed, que tuvo, también le pasaron cositas, ahora comentaremos también el tema, pero lo principal que tenemos que saber es que George era un alcohólico empedernido, apenas trabajaba, lo poco que sacaban de la carnicería se lo gastaba en los bares. Y Augusta era, bueno, eran o calvo o con tres pelucas, porque ella era una devota, una cristiana a tope, a tope, a tope, y era muy estricta. Ella obligaba a sus hijos a seguir todas las directrices de la Biblia y a comportarse de cierta manera, y todo lo que estuviera fuera de esa manera para ella era pecado y les castigaba, ¿no? Pues los hijos, tanto Ed como Fred, recibían palizas a diario, tanto por parte del padre como por parte de la madre, aunque los motivos eran distintos. Bueno, que no tiene que haber motivos para pegar palizas a nadie, y menos a tus hijos, pero bueno. Y Y ese era un poco el contexto en el que se movían, que obviamente fue empeorando. Aunque los padres tenían una carnicería y vivían en una granja, Ed siempre fue un niño muy sensible, no le gustaba, él rehuía de todo lo que podemos considerar la vida rural, esa violencia de la vida rural, ¿no? Pues, por ejemplo, no le gustaban eh, ni las tradiciones de cacería, matanza, no las consideraba sangrientas, no le gustaba verlo, y sufría mucho con el tema. De hecho, hay un evento que le marcó porque cuando obviamente su padre sacrificaba los animales en el matadero, él estuvo presente en muchas ocasiones, y él hablaba de cómo le marcó una de esas veces en la que su padre le enseñó cómo se sacrifica a un cerdo, ¿no? Pues que es básicamente, se le hace un tajo en el costado, el animal está colgando de un gancho y se le evistera para cortar la carne y venderla. Como la madre era muy estricta y no les dejaba relacionarse con otros niños, de hecho les castigaba si iban al colegio y hacían amigos, porque para Augusta todos los que estuvieran fuera de su familia eran el pecado, sobre todo las mujeres. Augusta era muy machista, ¿vale? Era una mujer muy adoctrinada, excesivamente devota, y entonces para ella todas las mujeres que se salieran de su canon, de lo que ella hacía, eran el pecado, y no se podían juntar con sus hijos, eso era impensable. Mientras que sí que es verdad que Fred se rebelaba un poco más, era más rebelde, Ed no. Ed era un niño súper retraído, seguía a su madre ciegamente en todo, no barajaba que su madre pudiera estar equivocada con nada, porque además, como luego la veía sufrir por su padre, se ha barajado mucho la posibilidad de que, aparte de un posible complejo de Edipo, ella jugara mucho con eso, ¿no? Con esa situación de víctima que tenía, por supuesto, porque su marido era un alcohólico abusivo,
pero probablemente ella lo utilizara como su baza a favor para manipular a sus hijos para que hicieran lo que ella quería. Entonces, como no tenían permitido relacionarse con otros niños, Ed pues desarrolló una afición por la lectura y los cómics y la fantasía en general que le llevaron a refugiarse en ciertos temas y obsesionarse con ellos. Principalmente tenía un interés muy acrecentado, no tiene por qué ser malo, siempre y cuando no te lleve a hacer cosas malas, ¿no? Pero le interesaba mucho las torturas nazis, ¿vale? A él le llamaba mucho la atención ese tema y como no podía hacer otra cosa, porque no podía relacionarse con nadie, pues se dedicaba a leer sobre el tema, a informarse sobre el tema y estaba bastante obsesionado. Sobre lo que os comentaba del complejo de Edipo, eh, más adelante veréis por qué lo digo y lo entenderéis, pero para el que no lo sepa, el complejo de Edipo se supone, porque esto viene de Freud y el psicoanálisis es un poco ñe, hay que cogerlo con pinzas, sobre todo en Europa, ¿vale? En Argentina y en Alemania se utiliza mucho, son corrientes psicológicas muy explotadas y que tienen mucho éxito, pero en el resto del mundo como que no. El resto de las terapias son más cognitivo-conductuales, pero bueno, no quiero abrir ese melón porque es un tema muy extenso y no estoy aquí para eso. Pero el complejo de Edipo básicamente es una condición del psicoanálisis en la que se explicaba las relaciones familiares, interpersonales complicadas por una especie de enamoramiento de uno de los hijos a la madre. Pasa al revés con el complejo de Electra, un enamoramiento de una de las hijas al padre, a la figura paterna, y las ganas de sustituir a su padre o a su madre, en el caso de Edipo a su padre y en el caso de Electra a su madre, para ser ese interés romántico, ese interés sexual en, en el padre o en la madre. Tenemos que entender que Freud era un señor que estaba más salido que el pico de una plancha. Yo creo que Freud, por lo que a mí respecta a ese señor, no había mojado el churro en su vida y estaba obsesionado porque absolutamente todo tiene que ver con el sexo, pero el complejo de Edipo es uno de los más explotados también por la historia, ¿no? Por la fábula de Edipo, un chico que mató a su padre sin saber que era su padre, pero luego se casó con su madre y luego al final lo descubre y se sacó los ojos. Es cosas muy bonitas de estas que contaban los griegos y los romanos. Es una historia bastante conocida y Freud jugó con esa historia para explicar estos trastornos, estas condiciones, ¿no? Del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces se ha barajado que Ed Gein pudiera tener un posible complejo de Edipo hacia su madre, por lo que vamos a ver ahora más adelante. Con 66 años su padre muere y ellos todavía eran bastante pequeños, bueno, bastante pequeños, eran jóvenes y tanto Ed como su hermano tienen que empezar a trabajar para ganarse la vida. Sin embargo, un par de años después, su hermano muere muy joven en un extraño incendio. Lo que se conoce de este hecho es que su hermano y él fueron a quemar unas ristras de paja al bosque y que se les fue de las manos y el hermano pues falleció. Pero el hermano, cuando se recuperó el cadáver, lo que podía quedar de él, se encontraron varios golpes en la cabeza, varios estacazos, ¿no? Pues a ti cuando te golpean, si hay una fractura antemortem, es decir, antes de fallecer, queda de forma distinta la rotura de esos huesos a si es post-mortem, a después de fallecer. Y Fred Gein tenía varios golpes en la cabeza, varias heridas, varias fracturas de cráneo. Entonces, bueno, lo que también se ha barajado de este asunto, que nunca se pudo demostrar, es que probablemente pues, Ed discutiera con Fred y le matara por su madre. Porque como ya os he comentado,
Fred estaba él estaba bastante rencoroso con su madre porque su madre les había privado de hacer muchas cosas, les había comido el tarro mucho tiempo y él había sido bastante rebelde, pero Ed no. Entonces Ed, como tenía a su madre tan sumamente endiosada y hacía todo lo que ella decía y su palabra era misa, pues probablemente su madre estuviera enfadada con Fred o Fred con su madre y o su madre se lo pidió a Ed, ¿no? Que acabara con la vida de Fred, o se lo dejó caer o Ed fue el que pensó, bueno, pues como mi madre para mí es lo primero y no se lleva bien con Fred y Fred le genera malestar o lo que sea, pues hacer puñetas. Aunque no he encontrado registros de qué trabajaba exactamente Ed después de la muerte de su padre y de su hermano, sabemos que mantenían la granja, o sea que entiendo que vivían de la granja, aunque ya no tuvieran la tienda y el matadero, que era lo que había estado dando los principales ingresos a la familia durante sus años más jóvenes de vida. Y cuando tenía Ed unos 30 y tantos, poco después de lo de su hermano también, un par de años después, su madre en el año 45 sufre un paro cardíaco. Este paro cardíaco deja a su madre postrada en la cama durante más de un año, en el que Ed está cuidándola de forma absolutamente devota, sin fallar ningún día, sin faltarle a nada, hasta que, bueno, pues la mujer no se recupera, era bastante joven también, creo que tenía 60 y algo, y fallece. La muerte de su madre se considera el detonante de los crímenes, ya que como él la quería tanto y era tan devoto a todo lo que ella decía y la tenía tan endiosada, después de la muerte de Augusta, Ed sella su habitación como para hacer una especie de templo, ¿no? Como para rendirle homenaje. No dejaba que nadie se acercara a la granja y él tampoco entraba nunca a la habitación. Probablemente su intención detrás de esto, ¿no? Lo que podemos pensar de esto, la lógica detrás de esto, es que él, bueno, él quería mantener el recuerdo de su madre tal y como lo había recordado y una forma de hacerlo era mantener la habitación tal y como ella la había tenido siempre, ¿no? De esa manera, sin tocar, nada sin mover, sellado para siempre, permanecería exactamente igual y sería un recuerdo que dejaría de ella pues a la eternidad. Y aquí es cuando la cosa empieza a ponerse chunga y divertida, porque el 8 de diciembre del año 54, un vecino entra a una taberna, ¿no? Regentada por Mary Hogan, que era una mujer que tenía un bar allí en el pueblo, y se encuentra una ristra de sangre. No había nadie, ¿vale? En la taberna. Y lo que se encuentra este hombre es un rastro, una ristra de sangre, un sendero desde la barra hasta la salida de atrás del bar, donde estaba el parking. Pero sin embargo, el coche de Mary seguía aparcado fuera. Como el local estaba vacío y no había nadie atendiendo, nadie vio nada y nunca se determinó qué había pasado. La declararon desaparecida y una vez pasado el tiempo de cortesía, que en España me parece que son, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Oscila entre 5 o 10 años, basta 3, depende de las circunstancias, pero después del tiempo de rigor se la declaró desaparecida bajo circunstancias desconocidas y, y muerta. La desaparición de Mary dio mucho que hablar en el pueblo, ¿no? Pues, oye, es un cotilleo, al final es morbo, pero es un cotilleo. Entonces la gente cuando lo comentaba con Ed solía hacer una broma así como, no está desaparecida, está conmigo en la granja. Claro, y nadie pensaba nada raro del tema, ¿no? Pues era un chico del pueblo de toda la vida, bueno, un chico que tendría ya casi
50 palos, pero era una persona del pueblo de toda la vida y no se pensaba nada raro del asunto. ¿Por qué lo ibas a pensar? Entonces, además, como él era así introvertido, era un chico retraído, no se había relacionado mucho con la gente, no había tenido mucha sociabilidad, pues a lo mejor podía tener, ¿por qué no, no? Podía tener el sentido del humor un poco atrofiado. Pues la gente obviamente no pensaba cosas raras. ¿Dónde se destapa ya toda la vaina? Pues cuando 3 años después, el 17 de noviembre, ¿no? En el año 57, desaparece Bernice Wood, que era la propietaria de una ferretería que había en el pueblo, se encuentra en el registro de compras, ¿no? La policía, antes los registros de compras, ahora está todo digitalizado lógicamente, pero antes, si por ejemplo habéis visto Los Simpson, sabréis que bueno, es que no quiero hacer un spoiler tampoco, pero bueno, todo el mundo ha visto Los Simpson. Cuando Mona se inscribía en los hoteles, ella se tenía que inscribir, ¿no? Tenía que firmar en un libro, el libro de visitas. Pues las tiendas antes eran igual. Antes de que hubiera ordenadores, antes de que las cosas estuvieran digitalizadas, había un libro registro en el que se ponía día tal, Perico Los Palotes ha comprado, yo qué sé, 8 cajas de tornillos de estrella. Era una ferretería, no lo sé. Pues los policías encuentran un registro de que la última compra ha sido de Ed Gein. Y además el libro y ciertas partes de la tienda estaban así salpicadas como con lo que podría ser sangre porque se había medio limpiado, ¿no? Y bueno, les olió raro. Advierto que, bueno, lo he puesto en el trigger warning, ¿vale? Pero advierto que lo que voy a contar ahora es súper gráfico. Hay fotos súper turbias y las voy a ir poniendo. So sorry. Estamos aquí para esto. Cuando los agentes de la policía de Plainfield llegan a la casa, se encuentran la cabeza de Bernice Woods chopeada, ¿no? Así. Y colgando de 2 ganchos de matadero, estos ganchos que son como así, colgando de las orejas. Todavía no estaba colgada, pero tenían atadas las cuerdas y tal, o sea que estaba como... se estaba preparando, ¿no? Con un tiro en la cabeza. Esto lo encuentran todo en el almacén, ¿vale? En la casa luego, ahora hablaremos de la casa porque, madre mía, qué cojones. Y el resto del cuerpo, lo que sería el torso, las extremidades, se lo encuentran colgando boca abajo y desnuda con un sistema de polias para subir y bajar, ¿no? Pues es exactamente el sistema que se utiliza para sacrificar cerdos. Pues se les corta la cabeza, se separa el cuerpo, se abre, se viscera y estaba preparado exactamente igual. Lo habían levantado, lo habían abierto en canal y lo habían eviscerado. Pues exactamente igual que al ganado. Sus órganos se encontraron dentro de un saco. Pero esto no es lo más turbio. ¿Es turbio? Sí. ¿Te lo podías oler? Sí, obvio. Pero es que lo más turbio viene ahora, porque esto es lo que encontraron en el granero, ¿no? Como ya he dicho, en la granja. Y lo que encontraron en la casa, a mí es que me parece todavía peor. En la casa había una lista interminable de partes humanas convertidas en muebles, en ropa. Tengo una lista, os la voy a leer ahora mismo, pero había una cantidad, encontraron unas cosas, una colección de trofeos de víctimas, o eso es lo que pensaron los policías, lógicamente, de dónde ha sacado este tío todo esto. Una, una barbaridad de cosas. Os lo voy a contar. Encontraron, empiezo a enumerar, una colección de cráneos humanos. Algunos estaban enteros, ¿no? Así para decorar. Y otros estaban cortados de forma transversal, es decir, así como a la mitad, para utilizarlos como cuencos. Más cosas. Se encontraron máscaras hechas con piel humana y con caras de verdad. O sea, la cara entera. Otra vez vuelvo a Los Simpsons. Como el capítulo en el que al actor secundario Bob le cambian la cara, pues igual. Las máscaras estaban puestas además de decoración
pero había otras prendas de ropa, ¿no? Se encontraron cinturones hechos con pezones, una caja de zapatos con 9 vulvas, ¿vale? 9 órganos de mujer que se desconoce qué objetivo tenían. Yo he llegado a leer que podían intentar convertirse en calcetines, no lo sé, una locura. También se encontró una silla y una lámpara hechas con columnas y otros restos humanos. También había cajas con muchos huesos. Y en la cocina encontraron una olla de cocina, ¿no? Una olla normal y corriente, con el corazón de Bernice dentro, cocinándose. Se lo estaba preparando para comérselo o no, porque ahora vamos a ir con eso. Nunca se demostró que Ed Gein fuera un caníbal. Por supuesto, también encontraron restos de Mary Hogan. Concretamente encontraron su cabeza metida en una bolsa en un armario. Y aunque él reconoció haber acabado con la vida de Bernice y de Mary y de otra mujer de la que no tengo datos ni he encontrado en ningún sitio en general, los restos no los había obtenido de otras víctimas directas, sino que lo que hacía él era profanar tumbas de mujeres que le recordaran a su madre. Vamos a hablar un poco del posible móvil psicológico detrás de todo esto, porque móvil objetivo, es decir, móvil externo, no puede haber, porque ¿qué objetivo, qué beneficios obtenía de esto? Ninguno. Ninguno. O sea, cuando hay un móvil, el móvil puede ser el amor, el dinero. ¿Esto qué era? ¿Podría ser amor? Puede, no lo sé. Yo lo consideraría más bien un móvil interno. Él decía oír la voz de su madre por las noches y cuando soñaba instándole a hacer cosas así. Tenemos que tener en cuenta que el perfil de su víctima, de sus víctimas directas, ¿no? De estas dos mujeres y la otra que desconocemos, pero que probablemente fuera igual, eran mujeres que probablemente a él le habían enseñado que estaba mal ser una mujer así, ¿no? Si lo pensamos, Mary tenía un bar, Bernice tenía una ferretería, eran mujeres independientes, trabajadoras, no estaban casadas, eran mujeres modernas, probablemente tendrían sexo con quien quisieran, eran personas que para la educación que él había recibido y bajo la perspectiva de su madre, seguro que eran el demonio, eran mujeres súper pecadoras, eran todo lo que su madre le había enseñado que estaba mal y sobre todo, siendo una mujer, era muchísimo peor. Además también, como ya he dicho antes, el posible complejo de Edipo le, le hiciera tener ese amor tan profundo a su madre que llegara a alucinar con su voz y con que ella le pedía cosas desde la ultratumba y él, para seguir cumpliendo con sus deseos, pues llevaba a cabo estos hechos. Aunque también se barajó una posible transexualidad latente, porque él reconoció que se ponía la ropa que hacía a partir de sus víctimas, tanto directas como sacadas de tumbas, que se la ponía y se sentía que era su madre, que él lo hacía porque jugaba a ser su madre, ¿no? Entonces se ha barajado que podría tener una condición mental en la que no solo quisiera acostarse con su madre, sino que además se sintiera su madre, no fuera su forma de rendirle homenaje, pero además él quisiera ser su madre como homenaje extremo. No sé si eso podría considerarse como una transexualidad latente, pero a lo mejor él, además de querer ser su madre y honrar a su madre, se sintiera una mujer y por eso llevaba a cabo estos actos que él consideraba que era lo que su madre le pedía y lo que su madre quería y lo que su madre, a lo mejor si hubiera tenido las circunstancias y las condiciones para, pues habría hecho. Él estaba cumpliendo la labor divina de su madre. Para él todo esto tenía sentido. Un año después, en el 58, es declarado inimputable porque, bueno, pues le declaran tocado de la cabeza y a las personas que tienen una condición mental demostrable, pues no se las puede culpar, son inimputables. Eso en España se aplica aquí también. Y entonces nunca hubo un juicio, le internaron directamente en un manicomio.
en un pueblo que se llama Mendota. Bueno, creo que es un condado, pero se llama Mendota. Y muere en el año 84 en el hospital psiquiátrico de de este manicomio. Y esta es la historia real del carnicero de Plainfield que inspiró a Leatherface, el personaje por excelencia y protagonista de las películas de La Matanza de Texas. Yo no he visto ninguna de las películas, pero sí que sabía que estaban inspiradas en un hecho real y me interesaba contarlo porque creo que no es un caso tan conocido y tan extendido, y menos que se sepa que es de donde sacaron al personaje de Leatherface, ¿no? Hay muchas películas de terror y de gore y de asesinos que están inspiradas en casos reales, y profundizar en ellos, sobre todo para entender que al final, para esta gente lo que hacen tiene sentido. Para ellos es lógico. Es interesante meterse en su cabeza y ver cómo puede ser que algo que nosotros desde fuera lo vemos como una completa locura, para ellos, pues es que tiene todo el sentido del mundo, de verdad. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo un día más y espero que os haya gustado. Si queréis dejarme en los comentarios si me he dejado algo o si no he contado algo, si algo lo he contado mal o si conocéis este caso, alguna curiosidad sobre él, pues encantada de recibirlos, y gracias por aguantarme y nos vemos en otro vídeo.